Muy buenas tardes, mi nombre es María Belén Núñez. Estoy cursando la maestría en Lingüística y Literatura. La asignatura es Crítica Literaria. La obra que he escogido es La Hoguera Bárbara. La Hoguera Bárbara. La obra literaria presentada fue escrita por don Alfredo Pareja Díez Canseco. Nació en 1908 y murió en 1993, quien fue un destacado escritor, historiador, diplomático y político ecuatoriano. La fecha de publicación de la obra literaria data del año de 1944. La obra en mención es titulada La Hoguera Bárbara, vida de Eloy Alfaro. La obra fue escrita en un contexto histórico y social, crucial tanto para Ecuador como para el mundo. Entre los acontecimientos que más se destacan se encuentran que la fecha data en el marco de la Segunda Guerra Mundial y en el Ecuador la inestabilidad política que enfrentaba, y sobre todo en el marco político de la revitalización del liberalismo como un modelo político estable y en crecimiento. El personaje principal, Eloy Alfaro, un líder revolucionario liberal, en la novela se le presenta como un héroe trágico, cuya vida está marcada por sus ideales, su lucha incansable por la justicia y la modernización del país y su trágico destino. Eloy Alfaro se destaca por su personalidad idealista y reformadora, que lucha por implementar reformas liberales que favorezcan la educación laica, separación de la Iglesia y el Estado, y la construcción de grandes infraestructuras. Se muestra como un líder carismático y valiente. A pesar de esto, en la obra se lo muestra también como un personaje trágico, vulnerable a las traiciones. Otros personajes: José María Plácido Camaño, principal opositor de Alfaro, representante de las élites conservadoras. Leonidas Plaza Gutiérrez, general liberal y aliado cercano de Alfaro, pero cuya ambición política lo lleva a distanciarse del caudillo liberal. Manuel Serrano, de los más leales seguidores de Alfaro, su papel en la historia representa el compromiso absoluto con la causa liberal. Pedro Montero, fiel defensor de las reformas liberales, pero al final su vida también termina de manera trágica en medio de las violentas luchas políticas. Manuel Eloy Alfaro, hijo de Eloy Alfaro, su lucha también simboliza la lealtad y el compromiso con los ideales liberales, aunque su figura no tiene el mismo peso que la de su padre. Los conservadores no están individualizados en su mayoría, representa la fuerza que se opone a Alfaro y sus reformas. Son miembros de la Iglesia, las élites políticas y económicas del país, que ven en Alfaro una amenaza a sus intereses y al orden tradicional. Me gustó cómo La Hoguera Bárbara logra humanizar a una figura histórica como Eloy Alfaro, mostrando no solo su valentía y liderazgo, sino también su vulnerabilidad y las contradicciones de su vida. La obra mezcla muy bien el drama personal con el contexto político, lo que la convierte en algo más que una simple biografía. Algo muy interesante es cómo se aborda la historia de Ecuador, desde una perspectiva crítica y sin idealizar, a través de la figura de Alfaro. Explora el conflicto constante entre el progreso y el conservadurismo, y cómo las fuerzas sociales pueden resistir el cambio incluso cuando éste es necesario. Algo que debatir de la obra es el tratamiento de algunos personajes secundarios que, aunque son cruciales para entender el conflicto entre liberales y conservadores, a veces se sienten un poco unidimensionales y sin tanto valor, como si fueran meros instrumentos de la narrativa, sin una profundidad propia. Esto puede limitar la complejidad de la obra, ya que sus motivaciones y personalidades no se desarrollan tanto como las de Alfaro. Existe una falta de detalle en el impacto de sus ideas en la sociedad de la época, ya que el enfoque está muy centrado en la figura de Alfaro. Lo que me impactó fue la brutalidad de la muerte de Eloy Alfaro. La escena en la que es linchado y su cuerpo es quemado es una representación desgarradora de la violencia política y la traición que enfrentó. Este evento no solo marca el clímax de la novela, sino que simboliza el costo de las ideas y el sacrificio de quienes luchan por el cambio. Además, resuena como una crítica poderosa a la intolerancia y el fanatismo en cualquier época. La fuerza emocional de esta escena, combinada con el retrato de un líder caído, deja una huella duradera, recordando que el avance social a menudo viene acompañado de un alto precio.